Ayer estaba dando un paseo después de la cena con, bueno, lo conocéis muchos de vosotros, el bueno de Alejandro, un hombre, vamos, como Natanael, no hay la más pequeña maldad en él, todo es luz y amor a Dios y al Padre Pío, a Dios y al Padre Pío. Pues íbamos paseando y me dijo: padre, ¿puedo hacerle una pregunta? Esto en su caso es muy peligroso porque me va a hacer preguntas toda la hora de paseo como si fuera un agente del FBI, pero bueno, lo acepto. Padre, ¿pueden salir demonios del infierno para tentarnos sobre la tierra? Y le dije: pues sí. Si nosotros pedimos a Dios que envíe sus ángeles del cielo para ayudarnos, ángeles que están en el cielo alrededor de Dios pueden venir en nuestra ayuda, y los santos. Pues eso por el lado del bien, pero por el lado del mal le dije: acuérdate del pasaje del Apocalipsis en que se abre el pozo del abismo y salen los demonios sobre la tierra. Y estuvimos hablando un rato sobre eso. Pero después pensé, este puede ser un tema muy bueno para hablar de él en la misa del sábado y el domingo. Puede ser un tema muy bueno porque, aunque ese episodio no se está verificando entre nosotros ahora, si lo leemos podemos aprender muchas cosas de nuestra época. Voy a leer el pasaje y después os explico el porqué. Es en el capítulo 9 del Apocalipsis, que acordaos que en el primer versículo dice Apocalipsis, que en griego significa revelación, revelación de nuestro Señor Jesucristo. Otras cartas son de Judas, o de Santiago, o de Juan. El libro de Apocalipsis es una revelación de nuestro Señor Jesucristo, dice el primer versículo. Y con 7 cartas de Él directamente dirigidas a 7 iglesias. Bueno, pues en el capítulo 9 se nos da una pequeña parte de esa revelación de nuestro Maestro Jesús, el Jesús de Nazaret, que ahora es Rey de Reyes y Señor de Señores a la derecha del Padre. Dice esto el texto: y el quinto ángel sopló su trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada una llave para el pozo del abismo. Él abrió el pozo del abismo, y del pozo se levantó humo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron con el humo del pozo. Entonces, del humo salieron langostas a la tierra, y se les dio autoridad, como la autoridad de los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni nada verde de lo que crece, ni cualquier árbol, sino solo a aquella gente que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y se les concedió torturarles por 5 meses, pero no matarles. Y su tortura era como la tortura de un escorpión cuando pica a alguno. Y en esos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Me quedo en el versículo 6, aunque en el siguiente sermón continuaré. Vamos a ver, este pasaje ocurrirá una sola vez en la historia.
Ocurrirá en el momento de la historia cuando sea la quinta trompeta del Apocalipsis. No estamos en la quinta trompeta y, en mi opinión, no estamos ni siquiera en la primera. El Apocalipsis no ha empezado. Sin embargo, esta enseñanza nos sirve a todas las generaciones. Por eso forma parte de la palabra de Dios. No es algo solo útil para esa generación. Todos podemos leerla y ser enseñados. Pero lo repito, como hecho histórico, se interprete como se interprete, ¿yo cómo lo interpreto? Como que efectivamente, por los pecados de la humanidad, en un lugar de la tierra se abrirá el pozo del abismo y los demonios saldrán con figura, como se ha dicho aquí, con cuerpo como el de una langosta, grandes como caballos, con caras humanas, con cola de escorpión. Esa es mi interpretación, hay otras. Pero sea lo que sea, ocurrirá una vez, como hecho histórico, pleno, perfectamente profetizado. Ahora bien, hay una lectura espiritual y a esa es a la que me gustaría que ahora nos dedicáramos a pensarla. Primero de todo, vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Las estrellas del cielo es a veces como se nombra a los ángeles de Dios. Y de hecho, en el mismo libro del Apocalipsis, Jesús aparece con 7 estrellas en su mano, que son los 7 ángeles de las 7 iglesias de Asia Menor. Y hay más pasajes. Entonces, cuando se dice que una estrella cayó del cielo, en realidad lo que ha caído es un demonio. Un demonio. No se le da de momento ningún nombre. Después sí. ¿Y qué se le da a ese demonio? Se le da la llave del pozo del abismo. Fijaos lo que esto implica. Una cosa es que esta persona haga un pecado y esta otra otro pecado y este grupito más pecados. Pero otra cosa distinta es que se le dé a alguien la llave del pozo del abismo para que salgan los demonios. Es decir, hay pecados peores, pero ¿qué pecados son aquellos que logran esto? Que se abran las puertas del infierno. Acordaos de las palabras también de nuestro Maestro: tú eres piedra, Cefas, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, el infierno, no prevalecerán sobre ella. No, los que son no creyentes, y vivimos ahora en el 2019 en Europa, rodeados de personas que ya expresamente dicen que no creen ni en la Iglesia ni en Jesús, y muchos incluso ni en Dios. Los que no son creyentes, es lógico, todo lo que ocurre en el mundo tienen que interpretarlo por causas de la economía, de la sociología, de la política, etc. Y es verdad, esas causas existen. ¿Cómo vamos a negar las causas naturales? Pero Dios nos ha dicho que existen las puertas del infierno. Es decir, que los demonios también tientan, que los demonios están sueltos. Y en ese momento histórico se abrirá visiblemente, los hombres podrán verlo con sus ojos, a los demonios, que les torturarán. La llave del pozo del abismo. Fijaos cómo ha avanzado la sociedad en el plazo de mi vida.
Yo nací en 1968 en un reino, el reino de España, que era confesional. La sociedad reconocía que el Evangelio era la ley suprema. La sociedad daba culto a Dios. Se reconocía que la religión verdadera era la que había fundado Jesucristo, la que es una santa, católica y apostólica, con un papa en Roma y obispos en este reino de España. Pero después, poco a poco, los que tenían las llaves del poder fueron abriendo puertas. Vamos a abrir la puerta del divorcio. Después vamos a abrir la puerta del aborto. Y así cada puerta que se abría era una puerta a más males. Ya no estamos hablando de que este comete un pecado y este otro pecado. No, es que abro esta puerta y se producen cientos de miles de abortos. Menuda acción. Cuando algún día ocurra esto que hemos leído en el capítulo 9, no será el pecado de una persona o de otra, será el pecado de toda la sociedad, pero no cualquier pecado, cada vez pecados más graves. En mi opinión, el único pecado que de verdad puede abrir la puerta del infierno es el pecado de satanismo, de brujería. Otros pecados abren la puerta a muchos males, pero el pecado que les abre la puerta a ellos es ese. No hemos llegado a eso. Las personas no son satánicas, no. Pero veamos esto como un camino. De hecho, la Biblia nos advierte que a eso se llega a través de un camino. La llave del pozo del abismo. El día que eso se abra, les compadezco. Y las palabras de aquí, de la palabra de Dios, son muy duras acerca del sufrimiento que va a haber. Buscarán morir y no podrán. Buscarán morir y no podrán. Pero antes de que salgan las langostas, dice, se abrió el pozo del abismo y del pozo subió un humo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron. El humo oscurece. El humo no deja ver. Lo primero que ocurre en una sociedad que va camino de esto es que el humo del error va invadiendo todas las salas. En una casa, si cierras la chimenea, pues se va llenando de humo. Yo lo he comprobado eso cuando era niño por jugar y hay que ver. Al final no ves bien, todo está oscurecido. Y sobre todo ciertas sustancias, los plásticos, pero en esa época tenían alquitrán, qué negro es ese humo, qué negro es ese humo y cómo lo mancha todo. Esto es lo que está pasando espiritualmente en la sociedad. Primero se oscurecen las conciencias, pero no unas cuantas, la sociedad entera se oscurece, ya no se ve con claridad las cosas. Antes había pecadores, siempre dicen eso, siempre ha habido pecadores, sí, pero el aire es claro y se ve el bien como bien y el mal como mal, la religión verdadera como religión verdadera, los dogmas como dogmas, pero ya cuando el lugar donde estamos se ha oscurecido con un humo además que mancha, ya no se ve nada. Y es de ese humo como el de un gran horno. Y dice, y el sol y el aire se oscurecieron. El sol, símbolo del sol de justicia. En realidad el sol
en sí mismo nos oscurece, pero lo que se oscurece es el aire y ya no vemos el sol. Jesucristo va a seguir radiante como siempre y los dogmas son verdaderos como siempre, pero somos nosotros los que decimos se ha oscurecido y efectivamente ya no da luz. La luz de Cristo desaparece de una sociedad. Entonces, del humo salieron las langostas sobre la tierra. Después de que las conciencias están así, con el humo del error, de teorías, de modernidad, es cuando vienen los demonios. Ya no es que los hombres estén oscurecidos, es que vienen los otros a meterles el veneno de una cosa mucho peor. Y les fue dada autoridad, la autoridad de los escorpiones de la tierra. Porque mientras hay conventos, monasterios, abadías, eremitas, personas santas que ponen una muralla espiritual, no pueden entrar las langostas, no pueden. Pero al final, si cesan las defensas, si los hombres están llamando al maligno, pues al final se le da autoridad, puede hacerlo, y no les van a detener, no les van a detener. Entonces es cuando dañan, pero solo aquellos del pueblo que no tienen el sello de Dios sobre sus frentes. Este sello de Dios en esta época será visible, porque en esta época es el reinado del anticristo, y a los cristianos les marcarán con un atau en la frente. Ya he dicho que no estamos en esos tiempos, pero ya ahora, espiritualmente hablando, hay personas que tienen el sello de Dios y otras, desgraciadamente, tienen la marca de la bestia. La marca de la bestia algún día será también visible, no sabemos cuál será, pero será visible, se dice, en la mano y a algunos en la frente. Pero ahora ya espiritualmente ya pululan entre nosotros algunos que tienen esa marca, algunos que producen ese humo que llaman a estas langostas malignas. Y se les concedió, dice la Biblia, torturarles por 5 meses, pero no matarles. Y la tortura era como la tortura de un escorpión cuando pica a alguno. ¿Por qué algunas acciones son malas y otras buenas? Lo decide Dios al tuntún. Podría haber habido 15 mandamientos de la ley de Dios, 3 tablas en vez de 2. No, las cosas son malas porque producen malos efectos. Las acciones son buenas porque producen buenos efectos. Puede uno decir, pero esto me cuesta mucho. Sí, pero sus efectos son buenos. Pero esto al revés, me gusta mucho. Sí, pero sus efectos al final son malos. Entonces, ¿qué ocurre con esta oscuridad y con la tentación venenosa de los demonios? Que al final los hombres sufren la tortura de esa ponzoña. Y eso lo vemos en nuestra sociedad. Hay escorpiones espirituales y humo espiritual, todavía no es material. Pero los frutos de ese veneno ya los vemos. Vemos a la gente torturada. Pero ¿no veis cómo se multiplican los psiquiatras y se multiplican los psicólogos? Por supuesto que hay mucha gente inocente y que no es pecadora sino buena, que tiene que ir a ellos. La mente también se enferma. Pero en muchísimos casos la raíz profunda está en haber seguido el mal.
se multiplican los psiquiatras, porque lo que está enfermo es el espíritu. Es el espíritu. Y el espíritu acaba enfermando la mente. Y lo que dice el versículo 6 del capítulo 9 del Apocalipsis: y en aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Parece, nos dicen, no, lo que antes era pecado. Estamos en otros tiempos modernos, hemos evolucionado, vale, pero ya veo sus frutos, ya veo vuestra depresión, vuestras enfermedades mentales, vuestra tristeza, cómo estos tiempos modernos han producido seres humanos solitarios y a veces pervertidos. No estoy diciendo que todos estén pervertidos, no, pero hay más pervertidos, con todo tipo de aberraciones. ¿Cómo eso no va a dañar a la mente? Veo a hombres que desean morir, veo a hombres que su fruto es espiritualmente fruto de este veneno de los escorpiones. En cierto modo, el pozo del abismo se ha abierto un poco. Pero así ha ocurrido en muchas épocas de la historia. No es esta la primera. Se ha abierto un poquito el pozo del abismo en otras épocas. En el Apocalipsis se abrirán plenamente. El infierno va a salir sobre la tierra. Pero si vemos la historia de la humanidad, muchas veces se ha abierto un poco esa puerta y han salido los demonios. En nuestra época también. Y nos hacen pasar por modernidad, por progresismo, lo que en realidad es contrario a la ley de Dios. Simplemente eso. Y yo, a los que puedan estar escuchando esto, yo lo que les digo, nada, aquí tenéis dos caminos. Yo no obligo a nadie a seguir un camino. Un camino tiene sus frutos, pero los frutos en la tierra. Después hay otro final del camino, después de la muerte. Y hay otro camino, que ya tiene frutos en la tierra, pero que después hay otro lugar a donde se llega por ese camino. Y cada uno que siga su camino, cada uno que vaya en busca de su destino. Cada uno, en el fondo, forja su destino eterno. Pero ya lo que va a ser se empieza a ver en la tierra. Lo que va a ser se empieza a ver, porque la eternidad será la fructificación plena de eso que ya hemos sembrado aquí en la tierra. El pozo del abismo. Vivir en una sociedad que cada vez se oscurece más con este humo tremendo. Pero nos ha tocado vivir en esta época. Dios ha querido que vivamos en esta época. Hoy predico de esto, pero no debemos estar siempre fijándonos en lo negativo. No debemos estar siempre fijándonos en el pecado. Se predica de esto porque se predica de toda la Biblia en todas las épocas. Pero los que creamos tener el sello de Dios en nuestras frentes, debemos estar centrados en un Dios que es como es. Que se lo agradecemos todo, no por lo que nos da, por lo que es. Le agradecemos las cosas no por tantas cosas que nos ha concedido, sino sobre todo por ser Él quien es, tan bueno. Pero no es algo inevitable, es que Él quiere ser así. Frente a ese Dios que le agradecemos ser como es, el pozo del abismo. Frente a ese Dios felicidad, el veneno que corre
por las venas de aquellos que les ha picado ese escorpión del infierno. Nada más, que todos nosotros confiemos en que Dios le dio un tiempo de autoridad y ese tiempo después se acaba. Que todos nosotros, aunque olamos ese humo, estemos centrados en el incienso que sube en nuestras iglesias hacia el trono de Dios. El pozo del abismo, el trono de Dios. Una contraposición perfecta.